Ok. Para este tipo de máquina, lo que tienes que hacer es que esto siempre tiene que estar adentro. Y esta palanquita morada es lo que levanta el pie. Con este vas a subir y bajar la aguja. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿qué es lo que tienes? Con esto vas a indicar qué puntada vas a usar. En este caso es 1. Cuando la tela es muy delgada, vas a usar el número 3. Como cuando es forro o cosas así que son resbalosas. Por ejemplo, esa tela. ¿Cuál? Bueno. Ok. Ok. Vamos a usar tela polar. Pero para la polar vamos a necesitar, depende de qué quieras. Para orillar, como es muy gruesa, vas a usar la 4. Ok. Pero puede ser que utilices el zigzag, que es el 2, para las orillas. Si es muy gruesa. Entonces vas a usar esta. Entonces le vas a poner. Sí, va por acá. Giras hasta el número 12. La flechita tiene que indicarte el número que está aquí. ¿Ok? Este es para ver qué tan separado quieres el zigzag. O sea, tú estás cogiendo el 12, nada más el tipo de puntada. Aquí te vas a indicar el largo de la puntada. ¿Por qué? Porque si se atora la máquina es porque la estás forzando. Entonces tienes que saber eso. Después te paso un tutorial donde venga qué tipo de tela con qué número de puntada vas a ocupar. ¿Ok? Entonces, aquí esta es la velocidad, long y high. Creo que es tu velocidad. Es lo que voy a ver ahorita. Porque eso la mía no lo tiene. Y aquí, creo que es para, déjame ver para qué es, ahorita que ve el tutorial. Pero te voy a enseñar a ensartar. Sí. Ok, esto viene por separado y viene la bobina por separado. ¿Sabes llenar la bobina? ¿No? Ok. No sé nada. Ok, vamos a poner aquí el hilo, ¿no? Entonces, de atrás para adelante hasta abajo, hoy sonó, clic, ¿ok? Hoy. Luego lo vas a meter por la rendijita que está aquí adelante, esta. Luego lo pasas por aquí abajo, la otra rendija, y vamos a mover esto para sacar esta. La saco y la paso por debajo, por atrás de esto. Vuelvo a bajar. Estaba grabando otra cosa. Ay, perdón. Entonces, ok. Sale. ¿Ok? Ajá. Entonces, quedamos que por atrás hago esto. Paso por la rendijita, Sí. por la rendija de abajo, vuelvo a pegarme a tu mano derecha, pasas esto por detrás, porque tiene un gancho. No se ve, pero tiene un gancho. O bueno. Ah, no, la tuya no tiene. Bueno, vamos a pasar el hilo por el hoyito. Espérame. Ahí está. Así. Es que la mía tiene algo que lo ensarta rápido. Paso por abajo. Y en esta parte, aquí, voy a hacer esto. Paso por esta partecita. A ver. Ah, no, es que la tuya. Ay, hay que ensartar. A ver. Es que la mía pasa solita, pero aquí no. Bajo esto
Y este hoyito hay que pasar por ahí el hilo. Por aquí. Ahí. Ay, espérame, se está yendo para el otro lado. Ahí. Así. Y luego vuelves a subir la aguja y vas a ensartar. Y ensartas. Ahí. Espérame, que se abrió la punta. Entonces, ensartamos. Con el ensartador puedes, pero es que yo no veo. A ver, espérame. Ahí está. Entonces, ya cuando ves el hoyito, ya ensartas. Esto te cuesta un poquito de trabajo, pero ahí está. Oh, es que usas este. Pero yo este no lo sé usar mucho. Pero mira. Luego vas a levantar esta parte. Otra vez. Para pasar el hilo por debajo. ¿Ok? Pero aquí quedó mal. Mira. Aquí era así. Mira. Así queda. El hilo pasa directamente de aquí a acá. Y lo pasas por debajo del pie. Luego tenemos la bobina. Así nada más. Ah, en medio. Lo pasas por el medio. Ya. Y se va acá. Que te queda aquí tantito, nomás lo empujas. Y ya quedó. Ahora la bobina. La bobina nada más se mete así, con el hilo hacia el frente y lo vas a jalar hacia atrás. ¿Ok? Y le vas a hacer esto. A ver. No jala. Entonces este es al revés. No. Ok, el hilo va a ir hacia acá atrás. Como está el adornito, ves que tiene como aquí un adornito. Más o menos se ve ahí. Entonces me imagino que va para acá. Y le pongo esta. La tapita nada más se desliza. Ay, bajo el pie. Ahí está, ya lo jaló. ¿No era este? No, no, no. Acá adentro, mira. Aquí adentro, cuando ya atraviesa el hilo es porque ya lo agarró. Ah, ok. Ajá. Cuando es esquina, bajas la aguja con este. Ya que está abajo, levantas el pie. Giras la tela, bajas el pie y sigues cosiendo. ¿Ok? Vuelves a bajar, levantas el pie, giras la tela y vuelves a bajar. Si se te llega a atorar el hilo, no vayas a jalonear la tela. Mejor la dejas así atorada y traten de quitar la aguja para que no se te enrede. Y bueno. Vamos a cambiar de puntada. Voy a poner la puntada 3. Entonces pongo la 3, que le indica la flecha, ¿sí? Tu flechita te va a indicar qué puntada estás usando. La voy a dejar en 4 porque es estándar. Vamos a ver. Este es el punto básico. Entonces, voy a mover la tela. Levanto la aguja con este, luego el pie y jalo la tela. Tiene que salir despacito.